Bueno, señores, buenas tardes. Encantadísimo, como siempre, de estar con ustedes hoy en el programa especial de los miércoles, Palabras al Viento. Ramón Gil, Oscar Sasso, Marmesón hablarán con ustedes sobre literatura latinoamericana y vanguardias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Omar, Oscar. Nada, preparado para hablar de vanguardia en el día de hoy. Sí, buenas tardes. Preparados un miércoles más para estar con ustedes. Aquí me tienen un poco más ensacado atendiendo las sugerencias de alguna televidente incondicional, mi amiga Carolina Gibri, que me dice que desluce mi informalidad con respecto a la elegancia de mis compañeros, así que nada, las sugerencias de los televidentes las atendemos siempre, así que aquí me tienen. Y nada, y como dice Omar, vamos a continuar haciendo un poco de historia y haciendo un poco de abundar un poco sobre la literatura que se desarrolló aquí en Latinoamérica y en España, atendiendo un poco a los acontecimientos sociales o históricos de la época, y bueno, pues ir así dando un poco de información al respecto. Cuando hemos empezado, faltaban 5 o 10 minutos antes del comienzo del programa, y charlatanes empedernidos, ya estábamos hablando de literatura, que nos ha tenido que parar Ramón y digo, vamos a dejar algo para el programa, sí, así que vamos a arrancar. Que no es mala idea. Aunque tú decías, Oscar, que vamos a hablar de literatura latinoamericana y literatura española, no está de más refrescar un poco, hablando de uno de los primeros grandes movimientos de vanguardia, que fue el futurismo de Marinetti en Italia. Marinetti tenía unos 11 mandamientos que él decía que eran lo que se debían seguir para formar un movimiento de vanguardia. Yo voy a leer unos 5 de los 11 que escribió Marinetti, pero una cosa interesante es que Darío dice que Marinetti, lo que él propugna o lo que él propone en su manifiesto, no es lo que él cumple en su poesía, porque en su poesía, por ejemplo, en su manifiesto, él dice lo siguiente. Voy a leer solamente 5 de los 11. Él dice: la literatura exaltó hasta hoy la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo. Señora, hay que recordar que Marinetti está hablando de esto en el 1909. Estamos a principios del siglo XX. Todavía no se había dado la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en ese tiempo, Marinetti todavía puede hablar de agresividad, de todo esto, porque es que todavía no han habido las grandes guerras, que fueron las que transformaron a Europa. Dice también Marinetti: no existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. La poesía debe ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, para forzarlas a postrarse ante el hombre. Y dice Marinetti también: queremos glorificar la guerra, acuérdense, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las cuales se muere y el desprecio de la mujer. Señores, ahí leí solamente 3, más tarde continuaré con los otros. Estamos de acuerdo con que recuerden, el movimiento futurista surge en 1909 y con el movimiento futurista surgen las vanguardias en el mundo. Ahí tenemos el dadaísmo, tenemos el ultraísmo, que son los movimientos universales que se conocen en el surrealismo también posterior. Exactamente. Pero ahí cada país tiene su vanguardia. Sí. Es bueno explicar a los amables televidentes que el término vanguardia viene de 2 términos franceses, que es avant-garde, o sea, como ir delante. Y nosotros decíamos en la conferencia que ofrecimos en el Gran Teatro Cibao, que lógicamente es un nombre del momento, el término vanguardia, y que luego lógicamente debía caer en desuso. Un término militar muy utilizado. Un término militar. Las vanguardias siempre son los que van adelante y las retaguardias son los que van atrás. Exactamente. Esto justamente surge de esto. Un dato importante, interesante, es que las vanguardias realmente duran muy poco tiempo, porque las vanguardias en sí son experimentalismo. Cuando la sociedad se sosiega ya, entonces comienzan los otros movimientos. Surge el futurismo en 1909 con Marinetti, antes de la Primera Guerra Mundial.
se desarrollan las vanguardias en la década del 20, decaen en el 29 y desaparecen en la década del 30. Sin embargo, dejan cierto pozo porque poetas posteriores se ven influenciados por todas esas vanguardias. Entonces, quizá no tienen el auge de la aparición y el desarrollo, pero luego después se quedan un poco ahí. El surrealismo ha durado muchísimo más tiempo y poetas como por ejemplo Ramón Gómez de la Serna, influenciado por Marinetti, sigue la trayectoria futurista. Pasó igual cuando por ahí también a principios del siglo llegó Vicente Huidobro a España, también con su manifiesto, también en otra de las vanguardias, que era el creacionismo. El creacionismo, sí, que lo había traído de Francia porque vivió y escribió durante muchos años en Francia. Y escribió en francés. También es verdad, es cierto. Y creó escuela. Y habló malísimo de Pablo Neruda. Eran enemigos personales. Sí, pero Pablo Neruda, pero Pablo Neruda también lo acabó, porque Pablo Neruda era medio chismoso también. Sí, pero Neruda realmente lo trató mejor a Huidobro de lo que Huidobro trató a Neruda. Sí, pero había una rivalidad entre Neruda y Huidobro, y Neruda y Perico de Palotes, también una rivalidad increíble. Pero lo importante, en el premio Nobel, cuando Neruda recibió el premio Nobel en 1971, le tira a Huidobro muerto. Dice, no es verdad que el poeta es un pequeño dios por el arte poética de Vicente, que había dicho, sí, que el poeta era un pequeño dios. Pero si tiró incluso a Miguel Hernández muerto y amigo suyo, y una muerte además muy impactante. Y después él hace manifiestos diciendo que el hombre seguía oliendo a campo, hiciera lo que hiciera, sí, llamándole campesino. Es verdad que era campesino, que venía de cuidar cabras, de cuidar ovejas, pero él incluso era medio chismosón, Neruda, con todo nuestro respeto. Una de las cosas que uno nota es que los poetas van evolucionando en el tiempo. Neruda viene de cuando Neruda empieza a escribir poesía, Neruda empieza como surrealista y luego va cambiando sus ideas literarias, van cambiando junto con sus ideas políticas, y Neruda pasa a ser de un surrealista a un izquierdista, aunque en algunos poemas refleja esa parte. Sigue siendo un gran poeta, indudablemente. Neruda, en un principio, recordamos que en 20 poemas de amor y sus primeros libros, es un surrealista neto, pero más tarde ya todavía tiene su toque surrealista, pero ya está más inclinado al comunismo y refleja un poco eso. Omar dice de un poema que él escribió cuando la invasión de 1965 a Santo Domingo, que es un poema mediocre de Neruda. Realmente lo es, porque cuando se escribe poesía y se hace de esa manera, sencillamente por el momento, claro, por la ira, no siempre se escribe algo de calidad. Ramón, hemos hablado versoinograma a Santo Domingo, como él era amigo personal de Juan Bosch y estuvieron juntos en muchos países, incluyendo Chile y Cuba, al ser derrocado Juan Bosch por el golpe de Estado del 25 de septiembre, Neruda hizo un panfleto que se llama Versoinograma Santo Domingo, que es el cenit de la poesía política nerudiana, donde él abandona prácticamente todos los elementos poéticos, ¿verdad?, para hacer la denuncia. Hay que recordar también, señores, que lo político tiene una gran influencia en todos los escritores, y que como Latinoamérica vino cambiando a principios del siglo XX hasta llegar a la actualidad, las ideas políticas de nuestros escritores han cambiado mucho. A principios de siglo, yo no sé si ustedes notan que todos los escritores en sus escritos, en un sentido, atacan a la burguesía, que es el grupo que tiene los medios de producción. Por las corrientes